El viento golpeaba con fuerza los ventanales del lujoso edificio Torres del Valle, en el corazón de la ciudad. Dentro de la oficina más alta, un hombre observaba la ciudad desde arriba como si fuera suya, porque lo era. Don Alejandro Velasco, uno de los empresarios más poderosos del país, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Edificios, empresas, autos de lujo, pero había algo que el dinero nunca pudo darle: paz. Su rostro, marcado por los años y las decisiones frías, escondía una herida profunda que nunca había sanado. 30 años atrás, había tomado la decisión más dolorosa de su vida: abandonar a una niña recién nacida. No porque no la amara, sino porque creyó que sería más seguro así. Pero ese "después volveré por ti" nunca llegó. Esa misma mañana, en el área de servicio del edificio, una mujer joven entraba por primera vez con uniforme de limpieza. Su nombre era Lucía. Tenía mirada tranquila, manos trabajadas y una energía silenciosa que contrastaba con el caos del mundo que la rodeaba. Nadie sabía su historia. Nadie imaginaba que detrás de esa mujer humilde había un pasado roto que la había obligado a sobrevivir sola desde niña. Lucía no recordaba mucho de sus padres. Solo fragmentos: una cuna blanca, una voz masculina, y una promesa jamás cumplida. Volveré por ti. Esa frase la había perseguido toda su vida. El primer encuentro ocurrió sin importancia. Lucía limpiaba el piso del pasillo principal cuando Alejandro salió de su oficina. Sus miradas se cruzaron por apenas 3 segundos. Pero algo extraño ocurrió. El millonario se detuvo. No sabía por qué, pero su corazón reaccionó de forma inexplicable. Había algo en los ojos de esa joven limpiadora que le resultaba dolorosamente familiar. ¿Cómo se llama ella?, preguntó fríamente a su asistente. Es nueva, señor. Se llama Lucía. Alejandro repitió el nombre en su mente. Lucía. Y por un segundo, un recuerdo olvidado intentó despertar, pero lo ignoró. Los días pasaron. Alejandro empezó a notar cosas pequeñas. La forma en que Lucía ayudaba a otros empleados sin que nadie se lo pidiera. La manera en que sonreía incluso cuando nadie la miraba. Y sobre todo, la extraña sensación de protección que sentía cuando ella estaba cerca. Era absurdo. Él no creía en emociones. Pero esta vez, algo lo estaba rompiendo por dentro. Un día, ocurrió un accidente. Un ascensor se detuvo entre pisos con varios empleados dentro. Lucía, sin pensarlo, corrió hacia el panel de control, ignorando las órdenes de seguridad. «Sal de ahí», gritó un supervisor. «Es peligroso». Pero ella no escuchó. Su instinto era más fuerte. Logró abrir el sistema de emergencia y ayudó a rescatar a las personas atrapadas. Entre ellas, estaba Alejandro Velasco. Cuando las puertas se abrieron, sus ojos volvieron a encontrarse. Más cerca esta vez. Más intensos. Más personales. Alejandro la miró fijamente, como si buscara respuestas en su rostro. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con voz baja. Lucía bajó la mirada. «Porque nadie merece quedarse solo en la oscuridad». Esa frase lo golpeó. No sabía por qué, pero le dolió. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Por primera vez en años, no pensaba en negocios. Pensaba en ella. En esa limpiadora. En esa mujer que no tenía nada, pero lo hacía sentir como si lo tuviera todo perdido. Abrió una vieja caja en su oficina. Dentro había documentos antiguos. Fotos amarillentas. Y una imagen. Una niña pequeña, de ojos idénticos a los de Lucía. Su respiración se detuvo. «No», susurró, «esto no puede ser». Sus manos comenzaron a temblar. Pero antes de poder aceptar lo imposible, la historia apenas comenzaba a revelar su verdad. La madrugada era silenciosa en la mansión Velasco,
Pero dentro de la oficina de Alejandro, el silencio pesaba como una sentencia. La foto seguía sobre el escritorio, una niña pequeña con una sonrisa inocente, la misma mirada que ahora tenía Lucía. Sus dedos temblaban al sostenerla. No, no puede ser coincidencia, murmuró con la voz rota. Por primera vez en décadas, el hombre que nunca temía nada sentía miedo. No del mundo, sino de la verdad. A la mañana siguiente, Alejandro ordenó algo que nunca había hecho en su vida: investigar a una empleada. Quiero todo sobre Lucía, dijo fríamente a su asistente. Desde el día en que nació, hasta hoy. El asistente dudó. Señor, es solo una limpiadora. Alejandro lo miró con una intensidad que lo hizo callar. Hazlo. Mientras tanto, Lucía seguía su rutina sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Limpiaba pasillos, organizaba oficinas, ayudaba en silencio, como siempre lo había hecho. Pero había algo distinto ese día. Una sensación extraña en el pecho, como si el aire estuviera más pesado. Como si el pasado la estuviera buscando. Horas después, los resultados llegaron. Alejandro cerró la puerta de su oficina. Abrió el sobre. Le bastaron segundos para entenderlo todo. Lucía había nacido el mismo año que su hija perdida. La misma fecha. El mismo hospital. Y el registro de adopción, nunca completado oficialmente. Su respiración se volvió irregular. Dios mío, susurró. No es posible. Pero lo era. Todo lo que había intentado enterrar, había vuelto. El mundo de Alejandro se derrumbó en silencio. Recuerdos olvidados comenzaron a golpear su mente. Una mujer llorando, una niña en sus brazos, una decisión tomada bajo presión, miedo, enemigos, amenazas. Él había creído que abandonarla era protegerla. Pero nunca supo qué pasó después. Nunca supo si sobrevivió. Y ahora, estaba trabajando en su propio edificio. Sin perder tiempo, Alejandro bajó a los pisos de servicio. Sus pasos eran firmes, pero su corazón estaba fuera de control. Cuando la vio, Lucía estaba limpiando el vidrio de una ventana. Tranquila, innocent. Sin saber que el hombre más poderoso del edificio estaba a punto de destruir su mundo. Lucía, dijo él con voz baja. Ella se giró. Sí, señor Velasco. El apellido le atravesó el pecho como un eco antiguo. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Alejandro dio un paso hacia ella. Necesito hablar contigo, en privado. Lucia sintió un escalofrío. ¿He hecho algo mal? Alejandro negó lentamente. No, es algo mucho más grande. La llevó a una sala vacía. Las paredes blancas parecían encerrar una verdad que no quería salir. Alejandro respiró profundamente. Por primera vez en su vida, no sabía cómo hablar. Lucía, necesito que me digas la verdad. ¿Quién te crió? Ella frunció el ceño. Nadie. Crecí en hogares de paso. Nunca tuve familia. Esas palabras lo destrozaron por dentro. ¿Y tus padres? Lucía bajó la mirada. No los conozco. Silencio. Un silencio que pesaba como años perdidos. Alejandro apretó los puños. Su voz se quebró. Creo que, yo soy tu padre. El mundo se detuvo. Lucía retrocedió un paso. Eso no es gracioso. No es una broma, dijo él con los ojos húmedos. Te busqué, o al menos eso creí, pero nunca supe si estabas viva. Lucía negó con la cabeza, confundida, herida, incapaz de procesar. Mi padre me abandonó. Alejandro cerró los ojos con dolor. No te abandoné porque no te amara. Te abandoné porque pensé que te estaba salvando. Lucía temblaba. Entonces me dejaste sola. Su voz resonó en la sala como un golpe. Alejandro no respondió. Porque no podía defenderse.
No había excusa suficiente. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Estaba lleno de años perdidos. De infancia robada. De amor sin dirección. Lucía lo miraba como si no supiera si odiarlo o romperse. Toda mi vida, susurró ella, pensé que no importaba. Alejandro dio un paso más. Si importabas, más que todo. Las lágrimas finalmente aparecieron en los ojos del millonario. Pero ya era tarde para el tiempo perdido. Lucía salió de la sala sin decir una palabra. Alejandro no la detuvo. Porque entendió algo terrible. El dinero puede construir imperios. Pero no puede reconstruir el pasado. La puerta se cerró detrás de Lucía con un golpe suave. Pero dentro de Alejandro Velasco, algo se rompió con un estruendo imposible de ignorar. Se quedó solo en aquella sala blanca, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para su pecho. Por primera vez en su vida, el dinero no servía de nada. No podía comprar perdón. No podía comprar tiempo. No podía comprar el pasado. Lucía, susurró en voz baja, como si el nombre pudiera traerla de vuelta. Pero ya no estaba. Lucía caminaba por el edificio sin rumbo fijo. Sus pasos eran automáticos, pero su mente era un caos absoluto. Es tu padre. La frase seguía golpeando su cabeza como un martillo. No encajaba. No podía encajar. Toda su vida había creído una verdad simple. Fue abandonada. Y ahora ese mismo abandono tenía un rostro, una voz, un nombre. Alejandro Velasco. El hombre que todos respetaban. El hombre que ella limpiaba cada día sin saber quién era realmente. En el vestíbulo, una compañera de trabajo la detuvo. Lucía, estás pálida. ¿Qué pasó? Ella intentó sonreír, pero no pudo. Nada. Solo estoy cansada. Pero no era cansancio. Era ruptura. Mientras tanto, en lo alto del edificio, Alejandro convocó a su equipo legal y de seguridad. Quiero todo lo relacionado con el pasado de Lucía. Todo. Y quiero respuestas claras. Uno de los abogados dudó. Señor, si lo que sospecha es cierto, esto podría convertirse en un escándalo. Alejandro lo miró con frialdad, pero su voz ya no era la misma. No me importa el escándalo. Pausa. Me importa ella. Esa noche, Alejandro no volvió a su mansión. Se quedó en la oficina, mirando la ciudad. Pero esta vez, la ciudad no le parecía suya. Se sentía pequeño. Inútil. Humano. Lucía, por su parte, no pudo regresar a su habitación. Caminó sin destino hasta llegar a un parque vacío. Se sentó en una banca. Y por primera vez en años, dejó caer el peso que siempre había cargado sola. Las lágrimas salieron sin permiso. No eran solo por el abandono. Eran por la confusión. Por la rabia. Por la esperanza que no sabía si odiar o abrazar. ¿Por qué ahora? Susurró al vacío. ¿Por qué después de toda una vida? El viento no respondió. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión. Bajó personalmente al área de empleados. Ya no como jefe, sino como alguien desesperado. Cuando Lucía lo vio, se puso de pie inmediatamente. Si vienes a darme explicaciones otra vez. No, interrumpió él suavemente. No vengo a explicarme. Silencio. Vengo a escuchar. Eso la desarmó. No sé qué quieres que diga, respondió ella con voz tensa. Alejandro bajó la mirada. No quiero que me perdones hoy. Solo quiero entender que perdiste por mi culpa. Lucía apretó los puños. Perdí todo. Su voz tembló. Una infancia, una familia, una identidad. Todo lo que una niña necesita para crecer normal. Alejandro cerró los ojos. Cada palabra era una herida. Y él no las esquivaba. Las aceptaba todas. Pensé que te estaba protegiendo, dijo él finalmente.
Lucía soltó una risa amarga. Los que abandonan siempre dicen eso. Silencio. Esa frase lo destruyó más que cualquier insulto. Porque era verdad desde su perspectiva. Por primera vez, Alejandro no intentó justificarse. Solo dijo: tienes razón. Esa respuesta la sorprendió. No esperaba honestidad. El tiempo pasó sin que ninguno hablara. Finalmente, Lucía recogió sus cosas. No puedo seguir aquí. Alejandro dio un paso adelante. No te detendré. Pausa. Pero tampoco voy a desaparecer otra vez. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. Ya lo hiciste una vez. Eso es suficiente. Y se fue. Esa noche, Alejandro entendió algo definitivo. No importa cuánto poder tenga un hombre. Hay errores que no se corrigen con dinero. Solo con dolor. Y paciencia. Y tiempo que quizás ya no existe. El silencio en la vida de Alejandro Velasco ya no era paz, era castigo. Desde la partida de Lucía, el edificio entero seguía funcionando como siempre, pero para el todo había perdido sentido. Firmaba documentos sin leerlos, atendía reuniones sin escucharlas, y respondía con frases vacías que ni él mismo sentía. Porque su mente seguía atrapada en una sola pregunta. ¿Qué hice realmente hace 30 años? Esa misma tarde, su abogado principal llegó con un sobrenuevo. Señor, encontramos algo que debería ver. Alejandro no levantó la vista. Si es sobre Lucía, ya lo sé todo. El abogado dudó. No, señor, esto es sobre el día en que usted la abandonó. Esas palabras lo obligaron a mirar. Explicate. El abogado colocó los documentos sobre la mesa. Usted no la abandonó por decisión personal completa. Fue manipulado. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? El abogado respiró hondo. En ese tiempo, usted estaba siendo amenazado por un grupo empresarial rival. Le hicieron creer que su hija sería un objetivo directo, que si la mantenía cerca, la matarían para destruirlo. Silencio. Y alguien muy cercano a usted confirmó esa mentira. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Quién? El abogado bajó la voz. Su socio de entonces. Ricardo Salvatierra. El nombre cayó como un golpe. Ricardo, el hombre en quien había confiado más que en nadie. El hombre que lo convenció de proteger a su hija alejándola. Alejandro apretó los puños. Me estás diciendo que todo fue una mentira. El abogado asintió lentamente. Sí, señor. El mundo de Alejandro se quebró otra vez. Pero esta vez no era solo culpa. Era traición. Mientras tanto, Lucía estaba en un pequeño apartamento alquilado, intentando reconstruir su rutina. Pero no podía. Cada pensamiento volvía a la misma imagen. El rostro de Alejandro, no como millonario, sino como un hombre roto. No sabía si odiarlo. No sabía si entenderlo. Y eso era lo peor. Esa noche, alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes. Lucía se quedó quieta. ¿Quién es? Silencio. Luego una voz conocida. Soy yo, Alejandro. Su corazón se detuvo. Lucía abrió la puerta lentamente. Alejandro estaba allí, sin traje impecable, sin guardias, sin poder. Solo un hombre cansado. No he venido a obligarte a nada, dijo él. Solo a decirte la verdad completa. Lucía cruzó los brazos. Ya escuché suficientes verdades. Alejandro negó. No esta. Entró sin forzarla. Se sentó en una silla, como si por primera vez no supiera dónde encajaba. El hombre en quien confié, me mintió. Me hizo creer que te estaba protegiendo. Pero en realidad, te estaba perdiendo. Lucía lo observó en silencio. ¿Y eso cambia algo? Preguntó finalmente. Alejandro la miró con dolor. No cambia lo que pasó contigo. Pausa.
Pero cambia la intención. Lucía apretó los labios. Las intenciones no criaron a una niña. Esas palabras lo golpearon otra vez. Alejandro bajó la mirada. Lo sé. Silencio. Luego añadió. Pero quiero intentar reparar lo que aún se pueda. Si me dejas. Lucía rió suavemente, sin humor. ¿Reparar qué? ¿10 años perdidos? ¿20? ¿30? Alejandro no respondió. Porque no había respuesta. El aire entre ellos era denso. No era un reencuentro. Era una fractura abierta. Antes de irse, Alejandro dejó algo sobre la mesa. Una vieja fotografía. La misma niña. No vine a pedir perdón hoy, dijo él. Solo a recordarte que nunca dejé de buscarte, aunque fuera demasiado tarde. Y se fue. Lucía quedó sola otra vez. Miró la foto durante mucho tiempo. Y por primera vez, no sintió solo dolor. Sintió algo más peligroso. Duda. La ciudad seguía su ritmo normal, pero dentro de la vida de Alejandro Velasco todo había cambiado de forma irreversible. Ya no era el empresario intocable. Ahora era un hombre persiguiendo respuestas y enfrentando un pasado que había sido manipulado como una trampa perfecta. Y por primera vez, su objetivo no era el dinero. Era la verdad. Esa mañana, Alejandro llegó a una antigua oficina abandonada. El nombre en la puerta aún se leía con polvo acumulado. Salvatierra and Associados. El nombre de Ricardo. El hombre que lo había traicionado. Dentro, todo estaba en silencio. Solo el eco de sus pasos llenaba el lugar. Hasta que una voz apareció desde la oscuridad. Pensé que nunca tendrías el valor de venir aquí. Ricardo Salvatierra salió lentamente de detrás de un estante, como si lo hubiera estado esperando desde hace años. Alejandro lo miró sin emoción. Me robaste 30 años de vida. Ricardo sonrió con frialdad. No te robé nada. Te protegí de tu propia debilidad. Alejandro dio un paso adelante. Me hiciste creer que mi hija iba a morir si me quedaba con ella. Ricardo se encogió de hombros. Y funcionó. La dejaste. Silencio. Esa simple frase era más cruel que cualquier insulto. Alejandro apretó los puños. ¿Dónde está ella? ¿Sabías que estaba viva? Ricardo lo miró fijamente. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. No solo lo sabía, dijo lentamente, la vi crecer desde lejos. El aire se volvió pesado. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué, dijiste? Ricardo caminó lentamente alrededor de él. Mientras tú construías imperios, ella crecía en pobreza. Mientras tú llorabas tu decisión difícil, ella aprendía a sobrevivir sin padre. Pausa. Y lo más interesante es que nunca te buscó. Esa última frase fue como un golpe directo al pecho. Alejandro cerró los ojos con dolor. Ella sí me buscó, solo que no sabía quién era. Ricardo Río. Eso es lo hermoso del destino, o lo cruel. El silencio se volvió insoportable. Alejandro habló más bajo. ¿Por qué lo hiciste? Ricardo se detuvo. Su expresión cambió. Ya no era burla. Era algo más oscuro. Porque un hombre como tú, con debilidad emocional, nunca debería haber tenido poder absoluto. Pausa. ¿Y tu hija? Era tu único punto débil. El mundo de Alejandro se detuvo. Todo encajó. La mentira. La manipulación. La pérdida. Todo había sido calculado. La usaste como herramienta, dijo Alejandro con voz baja. Ricardo Asensio. Y funcionó perfectamente. Por primera vez en su vida, Alejandro perdió el control. Se lanzó hacia él. El golpe resonó en la oficina vacía. Paples volaron. La tensión explotó. Pero Ricardo no se defendió. Solo lo miró caer en su propia rabia. Cuando el silencio regresó,
Ambos estaban respirando con dificultad. Alejandro temblaba. No solo me destruiste a mí, susurró, la destruiste a ella. Ricardo lo miró sin emoción. El mundo no es justo, Alejandro. Solo es estratégico. Alejandro se levantó lentamente. Su voz ya no era de rabia. Era de decisión. Voy a recuperarla. Ricardo sonrió por última vez. Entonces prepárate para algo peor que perderla otra vez. Pausa. Que ella no te perdone nunca. Alejandro salió de la oficina sin mirar atrás. Pero esta vez no estaba roto. Estaba decidido. Esa noche, Lucía recibió un mensaje desconocido. La verdad no terminó. Él no te dijo todo. Su mano tembló al leerlo. Y sin saberlo, el pasado acababa de abrir una herida aún más profunda. El mensaje en la pantalla del teléfono de Lucía no desaparecía de su mente. La verdad no terminó. Él no te dijo todo. Lo leyó una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar de significado. Pero no lo hacían. Solo abrían una puerta que ella había intentado mantener cerrada toda su vida. Lucía no durmió esa noche. Cada ruido del edificio, cada paso en el pasillo, cada sombra en la ventana, todo le parecía una señal de que algo más grande estaba acercándose. Algo que ya no podía evitar. A la mañana siguiente, decidió algo inesperado. Buscar respuestas por su cuenta. No Alejandro. No abogados. No versiones filtradas. Solo la verdad, sin intermediarios. Mientras tanto, Alejandro también actuaba. Había descubierto algo más en los documentos antiguos, una transferencia secreta de dinero realizada el mismo día del supuesto abandono. Pero no era una transacción común. Era una operación forzada, con firmas falsificadas. Y un nombre aparecía repetidamente en los registros. Clínica San Marcos, Unidad de Custodia Infantil. Alejandro llegó al lugar esa misma tarde. El edificio era viejo, casi olvidado por la ciudad. Pero dentro, todavía había registros. Una enfermera anciana lo reconoció tras ver los documentos. Ese nombre, dijo lentamente, lo he escuchado antes. Alejandro se acercó. Necesito saber qué pasó con una niña. Hace 30 años. La mujer dudó. Aquí no entraban niñas por adopción normal. Pausa. Entraban bajo custodia temporal de emergencia. El corazón de Alejandro se aceleró. Expliquís. La mujer bajó la voz. Hubo un programa ilegal. Familias adineradas dejaban niños aquí temporalmente bajo promesas de protección, pero algunos nunca volvieron por ellos. Silencio. Y otros, añadió, fueron vendidos. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Vendidos? La enfermera asintió con tristeza. No todos sobrevivieron a ese sistema. Alejandro sintió náuseas. Pero había algo peor. Su hija no solo había sido abandonada emocionalmente. Había estado expuesta a un sistema corrupto. Mientras tanto, Lucía llegó al mismo hospital, sin saber que Alejandro también estaba allí. Había rastreado el mismo nombre desde otro ángulo. Dos caminos distintos, hacia la misma verdad. Cuando sus miradas se cruzaron en el pasillo, ninguno habló al principio. El aire era pesado. Cargado. Como si el edificio entero supiera lo que estaba a punto de revelarse. Tú también estás aquí, dijo Lucía finalmente. Alejandro asintió. No podía quedarme sin respuestas. Lucía lo observó con cautela. ¿Qué encontraste? Alejandro dudó. Esta vez, la verdad era más grande que cualquier explicación simple. No fue solo abandono, dijo él lentamente. Hubo manipulación y algo peor. Lucía frunció el ceño. ¿Qué puede ser peor que eso? Alejandro bajó la mirada. Tu vida fue puesta en un sistema que nunca debió existir. Silencio. Lucía sintió un escalofrío.
Explicate. Alejandro respiró hondo. No solo te separaron de mí, te dejaron en un lugar donde muchos niños eran movidos sin control. Lucía retrocedió un paso. Eso no puede ser cierto. Alejandro la miró directamente. Ojalá no lo fuera. El mundo de Lucía comenzó a tambalearse. No era solo una historia de abandono. Era algo mucho más oscuro, más complejo, más doloroso. De repente, un sobre cayó desde un archivador abierto en la sala. Lucía lo recogió, y al abrirlo, su respiración se detuvo. Era su expediente, pero había una página adicional que nunca había visto. Registro de salida no autorizado, niña Lucía Velasco, transferida bajo orden falsa de custodia. Lucía sintió que el suelo desaparecía. ¿Qué significa esto? Alejandro lo leyó también, y su rostro se puso blanco. Significa, susurró él, que alguien no solo nos separó, sino que intentó borrar tu identidad por completo. Lucía levantó la mirada lentamente. Sus ojos ya no estaban solo tristes. Ahora estaban llenos de algo nuevo. Furia. Entonces quiero saber quién fue. Alejandro la miró. Ya lo sabemos. Pausa. Ricardo no solo me destruyó a mí, te robó a ti también. El silencio que siguió no fue vacío. Fue peligroso, porque ahora la historia ya no era solo dolor. Era justicia pendiente. La ciudad estaba oscura cuando Alejandro Velasco y Lucía llegaron frente al edificio de Ricardo Salvatierra. No era una oficina cualquiera. Era el último lugar donde la mentira había nacido, y donde ahora debía morir. Lucía miró hacia arriba. ¿Y si todo esto solo nos rompe más? Preguntó en voz baja. Alejandro la miró con cansancio, pero también con firmeza. Ya estamos rotos. La diferencia es que ahora sabemos por qué. Entraron sin anunciarse. Los guardias intentaron detenerlos, pero Alejandro ya no era el hombre que obedecía reglas. Y Lucía ya no era la niña perdida. Ricardo los estaba esperando, sentado en su escritorio, como si hubiera previsto cada paso. Sabía que vendrías, dijo con calma. Alejandro dio un paso adelante. ¿Se acabó? Ricardo. Ricardo sonrió ligeramente. ¿Se acabó? Alejandro. Esto terminó hace 30 años. Solo ahora lo estás entendiendo. Lucía lo observó en silencio. Pero esta vez, ya no había confusión en sus ojos. Solo claridad. Tú eres el que destruyó mi vida, dijo ella con voz firme. Ricardo la miró por primera vez directamente. No, niña. Yo solo expuse lo que ya estaba destinado a romperse. Alejandro dio un golpe en la mesa. Basta de mentiras. El sonido retumbó en toda la oficina. Ricardo se levantó lentamente. Mentiras? Repitio. ¿Quieres la verdad completa, Alejandro? Silencio. Tu hija no fue abandonada como crees. Fue usada como pieza de control desde el inicio. Lucía frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Ricardo caminó lentamente alrededor de ellos. Tu enemigo no quería destruirte directamente. Quería convertirte en alguien manipulable. Pausa. Y no hay nada más manipulable que un hombre con culpa. Alejandro apretó los dientes. Tú hiciste que yo creyera que la estaba protegiendo. Ricardo asintió. Exacto. El aire se volvió pesado. Lucía sintió que su mente no podía seguir el ritmo de la verdad. Entonces, susurró, toda mi vida. Ricardo la interrumpió. Tu vida fue el resultado de una guerra entre hombres poderosos. Tú solo fuiste el punto débil. Esa frase fue demasiado. Lucía dio un paso hacia él. No soy un punto débil. Su voz rompió el aire como un grito contenido por años. Ricardo la miró sin emoción. Entonces demuestra lo contrario. Alejandro se interpuso entre ellos. No la manipules más.
Ricardo lo observó con una calma inquietante. Ya no hay nada que manipular, solo hay decisiones. Silencio. Ricardo abrió un cajón y colocó un último documento sobre la mesa. Aquí está todo, dijo. Firmas, órdenes, transferencias, incluso el momento exacto en que la niña fue retirada del sistema. Alejandro lo miró con horror. Lucía lo miró con incredulidad. Entonces esto termina aquí, dijo Alejandro con voz baja. Ricardo negó lentamente. No. Esto termina cuando uno de ustedes decida qué hacer con el otro. El ambiente cambió. No era solo una conversación. Era una sentencia emocional. Ricardo miró a Lucía directamente. Tienes dos opciones. Pausa. Seguir siendo hija de un hombre que te perdió. O convertirte en alguien que ya no necesita a ninguno de los dos. Alejandro se giró hacia Lucía. Sus ojos estaban llenos de miedo por primera vez. No miedo por él, sino por ella. Lucía respiraba lentamente. Todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, todo lo que había descubierto. Ahora estaba en sus manos. No soy propiedad de nadie, dijo finalmente. Silencio absoluto. Lucía miró a Ricardo. Ni tu juego, ni tu plan, ni tu control me definen. Luego miró a Alejandro. Su voz bajó. Y tampoco soy solo tu culpa. Alejandro cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran, pero también lo liberaran. Lucía dio un paso atrás. Pero si voy a seguir adelante, no será como una víctima. Pausa. Será como alguien que elige quien quiere ser. Ricardo por primera vez perdió su sonrisa. Porque esa no era la reacción que esperaba. Alejandro dio un paso hacia Lucía. ¿Y yo? Preguntó en voz baja. ¿Qué soy para ti ahora? Silencio. Lucía lo miró largo tiempo. Y finalmente dijo: Eres la verdad que llegó demasiado tarde, pero aún puede cambiar lo que viene. Alejandro no pudo hablar. Solo asintió. Lucía se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Esto no ha terminado, dijo sin mirar atrás. Solo empezó de otra forma. Y salió. Alejandro se quedó en silencio. Ricardo lo observó. No ganaste nada hoy, dijo él. Alejandro lo miró con calma. No. Pausa. Pero la recuperé a ella. De ti. Por primera vez. Ricardo no respondió. La noche después de la confrontación no trajo paz. Trajo algo más extraño, silencio limpio, como si el caos finalmente hubiera sido expulsado, pero dejando un vacío difícil de habitar. Lucía caminaba sola por la ciudad. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas para todo lo que había descubierto. Pero dentro de ella, algo había cambiado. No era perdón. No era olvido. Era comprensión, dolorosa, pero real. Alejandro, en cambio, no se movió de su oficina. El edificio entero parecía más frío sin las mentiras de Ricardo ocupando el aire. Por primera vez en años, no tenía a quien culpar. Solo a sí mismo. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión simple. No perseguirla. No presionarla. Solo estar disponible, si Lucía decidía volver. Lucía llegó a un puente al borde de la ciudad. El viento era fuerte, pero no hostil. Solo constante. Como la vida. Sacó el expediente de su bolso. Lo miró largo tiempo. Cada página era una herida, pero también una explicación. Y entre el dolor, empezó a entender algo que antes no podía ver. No todo abandono nace del odio. Algunas decisiones nacen del miedo y del error. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Sin condiciones. Lucía cerró los ojos. No respondió, pero tampoco borró el mensaje. Esa misma tarde,
Lucía apareció en la entrada del edificio Velasco. No avisó. No pidió permiso. Solo entró. Alejandro la vio desde lejos. No se movió. Sparrow. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, ninguno habló durante varios segundos. El pasado parecía estar entre ellos, respirando. No sé cómo empezar esto, dijo Alejandro finalmente. Lucía lo miró sin expresión dura, pero tampoco suave. No se empieza, respondió ella. Se construye. Alejandro asintió lentamente. Entonces dime cómo. Lucia respiro hondo. No con palabras. Pausa. Con tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Alejandro señaló una sala vacía cerca. Podemos empezar aquí, si quieres. Lucía lo observó. Luego caminó hacia la sala sin decir nada. Alejandro la siguió. Dentro, no había lujo. No había poder. Solo dos personas enfrentando lo que quedaba de una historia rota. No sé qué padre se supone que debo ser ahora, dijo Alejandro con honestidad. Lucía lo miró. No intentes ser el de antes. Pausa. Ese ya no existe. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé. Lucía se sentó. Entonces empieza por algo simple. ¿Qué? Preguntó él. Ella lo miró directamente. No desaparecer otra vez. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Eso sí puedo hacerlo. El tiempo pasó sin prisa. No había solución inmediata. Solo presencia. Por primera vez en décadas. Alejandro no intentaba controlar nada. Y por primera vez en toda su vida. Lucía no se sentía completamente sola. Antes de irse, ella se detuvo en la puerta. No sé qué somos todavía, dijo. Alejandro la miró. Yo tampoco. Lucia Asensio. Está bien. Y salió. Alejandro se quedó solo en la sala. Pero esta vez, el silencio no era castigo. Era posibilidad. Los días siguientes no trajeron grandes escenas ni revelaciones dramáticas. Trajeron algo mucho más difícil. Constancia. Alejandro cumplió su palabra. No volvió a desaparecer. No presionó. No intentó comprar perdón con regalos, ni con poder, ni con promesas vacías. Solo estuvo presente. Todos los días. Lucía también cambió su rutina. Ya no era solo la empleada invisible del pasado. Había dejado el trabajo de limpieza, no por orgullo, sino porque necesitaba espacio para entender quién era ahora, sin el peso constante del edificio donde todo había comenzado. Pero no se fue lejos. Solo lo suficiente para respirar. Y aún así, cada cierto tiempo, ambos coincidían. Sin planearlo. En la misma cafetería. En la misma calle. En la misma ciudad que ahora parecía más pequeña que antes. Un día, Alejandro la encontró sentada en un banco frente al río. No dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado. El viento era suave. El agua seguía su curso. Y el silencio, esta vez no era incómodo. He estado pensando, dijo Lucía finalmente. Alejandro la miró sin interrumpir. Durante años pensé que mi vida era solo pérdida, continuó ella. Pero ahora, no sé. Pausa. Ahora siento que también hubo supervivencia. Alejandro asintió lentamente. Ha sido fuerte mucho antes de que yo lo supiera. Lucía lo miró de reojo. Eso no borra lo que pasó. Lo sé, respondió él. Sin excusas. Sin defensa. Solo verdad. Silencio otra vez. Pero diferente. Menos pesado. Más humano. ¿Sabes qué es lo más extraño? Preguntó Lucía. ¿Qué? Que cuando descubrí quién eras, pensé que te odiaría para siempre. Alejandro bajó la mirada. ¿Y ahora? Lucía no respondió de inmediato. El río seguía fluyendo. Como el tiempo. Como la vida.
Ahora no sé qué siento, dijo ella al fin. Y eso me asusta más que el odio. Alejandro respiró hondo. No tienes que decidirlo hoy. Lucía lo miró. Siempre dices eso. Alejandro asintió. Porque es lo único que puedo ofrecerte sin mentirte. Esa honestidad la desarmó más que cualquier discurso. Lucía se levantó. Alejandro también. No soy tu hija como la imaginaste, dijo ella. Alejandro la miró con calma. Lo sé. Y tú no eres el padre que yo necesitaba. También lo sé. Silencio. Pero ninguno se fue. Lucía dio un paso hacia él. Pero aún estamos aquí. Alejandro no se movió. Sí. Ella lo observó un momento más. Y por primera vez, su voz no tenía filo. Entonces no lo arruinemos otra vez. Alejandro sintió algo en el pecho que no había sentido en décadas. No era felicidad. No era alivio. Era algo más simple. Esperanza. No lo haré, dijo él. Lucia Asensio. Bien. Y comenzó a caminar. Pero esta vez, no se alejó completamente. Solo avanzó lo suficiente para seguir siendo ella. Alejandro la miró irse. Y entendió algo importante. No se recupera el tiempo perdido. Pero sí se puede dejar de perder el tiempo que queda. El invierno llegó a la ciudad sin pedir permiso. El frío no solo estaba en el aire, también estaba en los silencios que aún existían entre Alejandro y Lucía. No era distancia. Era algo más delicado. Un puente que aún no estaba completo. Han pasado semanas desde su último encuentro en el río. Desde entonces, no hubo grandes promesas. Solo pequeños gestos. Una llamada corta. Un café compartido sin palabras innecesarias. Un estoy bien que a veces significaba lo contrario. Alejandro había cambiado. Ya no era el hombre que controlaba todo desde arriba. Ahora aprendía a esperar. A no interrumper. A no imponer. Y sobre todo, a escuchar lo que no se decía. Lucía también estaba cambiando. Ya no cargaba el mismo odio de antes. Pero el dolor no desaparece, solo aprende a caminar al lado de uno. Un día, Alejandro recibió una carta. Escrita a mano. Sin sello de empresa. Sin formalidad. Solo su nombre. La abrió con cuidado. Y leyó. No sé si esto es perdón, pero ya no quiero seguir viviendo solo desde lo que me faltó. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir si sigo atrapada en él. Lucia. Las manos de Alejandro temblaron ligeramente. No era una disculpa completa. No era una reconciliación perfecta. Pero era algo más real. Un comienzo sin garantías. Esa misma tarde, Lucía lo esperó en el mismo banco del río. Esta vez no había dudas. Alejandro llegó y se sentó a su lado. El viento era frío, pero no hostil. Recibí tu carta, dijo él suavemente. Lucia Asensio. No sabía qué más decir. Silencio. Pero no vacío. Alejandro miró el agua. No te voy a pedir que olvides nada. Pausa. Porque yo tampoco puedo. Lucía lo observó. Eso es lo único honesto que has dicho en mucho tiempo. Alejandro sonrió levemente. Estoy practicando. Lucía bajó la mirada. A veces pienso en la niña que fui. Pausa. Y me da rabia no haber tenido opción. Alejandro respiró hondo. Yo fui la razón por la que perdiste opciones. Lucía no lo contradijo, pero tampoco lo atacó. Después de un largo silencio, ella habló. No sé si esto es perdón. Pausa. Pero ya no quiero que sea solo dolor. Alejandro asintió lentamente. Eso es suficiente para empezar algo nuevo. Lucía lo miró. No somos una familia normal. Alejandro respondió sin dudar. Nunca lo seremos. Un silencio breve. Pero podemos ser reales, añadió él. Lucía soltó una pequeña risa, apenas visible. Eso suena más difícil.
Lo es, admitió Alejandro. El río seguía fluyendo. Como siempre. Sin detenerse por nadie. Lucía se levantó lentamente. Alejandro también. Ella lo miró por última vez ese día. No prometo nada. Alejandro asintió. Yo tampoco. Pausa. Lucía comenzó a caminar. Pero esta vez no era una despedida. Era una continuación. Alejandro la vio alejarse. Y por primera vez en su vida, no sintió pérdida. Sintió propósito. Porque entendió algo simple y definitivo. No todas las historias rotas se reparan. Algunas solo aprenden a vivir, con sus grietas. El tiempo no cura todo. Solo enseña a vivir con lo que no se puede cambiar. Alejandro Velasco lo entendió en los meses que siguieron. El poder seguía ahí. Las empresas seguían funcionando. El mundo seguía girando. Pero dentro de él, ya no era el mismo hombre. Lucía tampoco volvió a ser la misma. Ya no era la niña invisible del pasado. Ni la empleada que nadie miraba. Ni la hija perdida en una historia rota. Ahora era alguien que estaba construyendo su propia identidad, pieza por pieza. Sin prisa. Sin permiso. Sus encuentros con Alejandro se volvieron más naturales. No había horario fijo. No había expectativa. Solo momentos que ocurrían cuando debían ocurrir. A veces en silencio. A veces con palabras simples. Nunca forzados. Un día, Lucía llegó al edificio Velasco sin avisar. No para confrontar. No para reclamar. Solo para cerrar un asunto pendiente. Alejandro la vio desde su oficina y bajó de inmediato. No esperaba verte hoy, dijo él. Lucía lo miró con calma. Yo tampoco lo planeé. Silencio breve. He estado pensando, dijo ella. Alejandro asintió, esperando. Lucía respiró hondo. No quiero vivir definida por lo que pasó. Pausa. Ni por lo que me faltó. Alejandro la observó con atención. Eso es. Bueno. Lucía continuó. Pero tampoco quiero fingir que no dolió. Alejandro bajó la mirada. No tienes que hacerlo. Silencio otra vez. Pero esta vez era diferente. Más estable. Más maduro. Lucía miró alrededor del edificio. Todo lo que una vez representó poder absoluto, ahora le parecía solo estructura. Nada más. Esto te consumió toda la vida, dijo ella. Alejandro no lo negó. Y ahora intento que no consuma la que me queda. Lucía lo miró. ¿Y qué queda? Alejandro tardó en responder. Lo que tú permitas. Lucia soltó un suspiro suave. No era tristeza. No era alegría. Era aceptación. No soy una historia para reparar, dijo ella. Alejandro asintió. Lo sé. Ni una culpa que cargar. También lo sé. Silencio largo. Lucía dio un paso atrás. Entonces deja de intentar arreglarlo. Pausa. Y solo, sé. Alejandro la miró con calma. Eso puedo hacerlo. Lucía asintió. Y esta vez, no se fue como antes. Solo se alejó lo suficiente para existir por sí misma. Alejandro la observó desaparecer en el ascensor. Y entendió algo que no había entendido en toda su vida. No todas las relaciones rotas se reconstruyen. Algunas solo evolucionan en algo distinto. Esa noche, Alejandro se quedó solo en su oficina. Pero no había vacío. Había memoria. Y por primera vez, no le dolía respirar con ella. La ciudad amaneció distinta para Alejandro Velasco. No porque hubiera cambiado afuera, sino porque algo dentro de él finalmente había dejado de luchar contra el pasado. Ya no buscaba corregirlo. Ya no intentaba revivirlo. Solo aprender a vivir con lo que quedó. Lucía, por su parte, había tomado una decisión. No impulsiva, no emocional, sino silenciosamente madura.
Esa mañana llegó a un lugar inesperado. El antiguo hogar infantil donde pasó parte de su niñez. Un edificio sencillo, desgastado por el tiempo, pero lleno de ecos invisibles. Caminó por los pasillos despacio. Cada pared parecía recordarle una versión de sí misma que ya no existía. La niña que esperaba. La niña que preguntaba. La niña que dejó de creer. Se detuvo frente a una ventana. Y por primera vez no sintió vacío. Sintió cierre. Mientras tanto, Alejandro recibió una llamada. Era ella. Estoy en un lugar que necesito cerrar, dijo Lucía. Su voz no temblaba. Ya no. Voy para allá, respondió él inmediatamente. No, interrumpió ella suavemente. Esta vez no. Silencio. Quiero hacerlo sola. Alejandro cerró los ojos. No por dolor, sino por comprensión. Está bien, dijo finalmente. Te espero. Lucía colgó. Y se quedó en silencio frente al pasado. Dentro del edificio, encontró un viejo mural de dibujos hechos por niños. Entre ellos, uno pequeño, descolorido. Una familia dibujada con crayones. Una niña sosteniendo la mano de alguien que nunca llegó. Lucía lo observó largo tiempo. Y por primera vez, no sintió abandono. Sintió historia. Ya no me debes nada, susurró al aire. No a nadie en particular. A todos. A sí misma. El viento entró por la ventana. Y fue suficiente. Horas después, Lucía salió del edificio. Alejandro la esperaba afuera, sin prisas. Sin preguntas. Se miraron. No como padre e hija perfectos. No como víctima y culpable. Sino como dos personas que sobrevivieron a una historia imposible. ¿Terminaste? Preguntó él suavemente. Lucía asintió. Sí. Silencio. Alejandro miró el edificio detrás de ella. ¿Y ahora? Lucía respiró hondo. Esta vez no había duda en su voz. Ahora, empiezo desde donde estoy. Alejandro asintió lentamente. Eso es lo único que siempre funcionó. Lucía lo miró por última vez con calma. No sé qué somos todavía. Alejandro respondió sin presión, sin miedo. No necesitamos saberlo hoy. Pausa. Lucía dio un paso atrás. Pero ya no estamos perdidos. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. No nostalgia. No culpa. Algo más limpio. No, dijo él. Ya no. Lucía comenzó a caminar. Pero esta vez, no era huida. Era dirección. Alejandro no la siguió. Solo la observó. Y entendió que el amor, la familia, la redención, no siempre tienen forma de final perfecto. A veces solo tienen forma de continuidad. Lucía desapareció entre la gente de la ciudad. Y Alejandro Velasco, por primera vez en su vida, no intentó detener el tiempo. Solo lo dejó pasar.